Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por sumarse a este webinar junto con la Asociación Médica Argentina. Antes que nada, bueno, me quería presentar. Mi nombre es Magalí Montes Barnetson. Mi idea es en el día de hoy, bueno, hablar un poquito con respecto al tema de los hidratos de carbono y para eso, antes que comience un poco el tema del webinar, me interesa un poco presentarme y que conozcan quién está de este lado. Em, Soy licenciada en educación física, sí, y después estudié la licenciatura en nutrición. Hoy en día trabajo un poco desde los dos mundos, tratando de unificarlos también, dedicándome mucho a lo que es la nutrición deportiva. Trabajo primero que nada en un grupo de entrenamiento de triatlón como profe y entrenadora de varios alumnos. Nuestro grupo está compuesto aproximadamente por unas 200 personas aproximadamente, así que manejamos un poco ese grupo. Y después trabajo en el consultorio particular, sí, atendiendo principalmente deportistas, pero bueno, un público en general, un poco de todo. El consultorio donde yo trabajo se llama Cardio Fitness, ahora se los voy a nombrar inclusive en una o dos diapositivas que siguen, y es un centro cardiovascular, entonces también tenemos pacientes más de tipo metabólicos o con enfermedades cardiovasculares. Trabajo en UADE, sí, en la universidad, dando justamente nutrición deportiva y el año pasado me sumé a dar evaluación nutricional. Así que la verdad que un poquito de todo, ¿sí? Y justo un poco con la asociación médica, ¿sí? Estamos organizando siempre cositas nuevas. Tenemos estos cursos junto con el consultorio donde yo trabajo, que se llama Cardio Fitness, como recién les mencionaba. Y la idea un poco también de este tipo de webinars es dar a conocer este tipo de materiales que están disponibles, ¿sí? Tenemos el curso de medicina, o mejor dicho, es el curso superior de medicina del deporte, que es un curso nuevo, ¿sí? Más allá de que el curso dice medicina, ¿sí? La verdad que es un curso eh, orientado a todos los profesionales de la salud. Es bastante lindo porque es muy completo y tiene un montón de temáticas que abordan inclusive todo el resto de los cursos. Así que nada, si alguien tiene la oportunidad de mirar el programa o acercarse un poco al curso, la verdad que no no van a perder, digamos, el tiempo en ese sentido porque está hecho con mucho cariño, pero más allá de eso es muy completo y tiene un montón de información práctica. Y después, bueno, contamos con el curso de cardiometabolismo que lo formamos el año pasado, que también súper interesante, con una temática bastante actual que está, digamos, bastante en auge en este último tiempo. Y por último, el curso de manejo nutricional con el deportista con diabetes tipo 1, también algo que no se ve tan frecuente. Eh, Ese curso lo da la licenciada Cecilia Martinelli y la verdad que también muy, muy interesante porque aborda todo el tema de la diabetes en relación justamente al ejercicio y cómo trabajar toda esa cuestión, ¿sí? Así que nada, antes de comenzar un poquito el webinar, quería invitarlos a pasar por la web, ¿sí? De la Asociación Médica Argentina y que puedan conocer de alguna manera toda estos cursos y toda, digamos, la oferta de programas que tiene la Asociación Médica Argentina, que la verdad que es súper interesante. Así que bueno, más allá de esto, vamos a comenzar ahora sí con la capacitación de hidratos de carbono. La idea es dar un pantallazo general, ¿sí? Sobre todas las cuestiones vinculadas a los hidratos, esa fuente de energía principal que de alguna manera tiene nuestro organismo. En el transcurso, digamos, de la charla, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, sí le pido que la vaya escribiendo en lo que es el chat, ¿sí? Así al final de la clase podemos ir leyendo y ir eligiendo algunas como para responder y en todo caso después si nos permite la plataforma, no sé si no lo consulté, pero capaz se puede abrir algún micrófono o podemos generar ahí un poquito de algún debate o algún ida y vuelta, ¿sí?
Bueno, sin mucho más, vamos a avanzar con esto. La idea justamente, o mejor dicho, como para comenzar con respecto a esto, es poder pensar o evaluar un poco en líneas generales, ¿sí? Porque podríamos pensar con varias otras opciones de cuáles son los objetivos justamente de los hidratos de carbono en el deporte. Yo siempre cuando incluso en el consultorio hablo con los pacientes y pienso justamente cómo es la alimentación de un deportista. Inclusive soy de dibujar y de escribir mucho y que se lleven como esa cuestión más gráfica. Les divido en una hoja los tres momentos más importantes que tiene el deportista justamente en relación a ese deporte. Y pensarlo como una situación previa al ejercicio, el momento del ejercicio y esa situación posterior, ¿sí? En esas tres situaciones, en esos tres momentos, deberíamos pensar sin duda en el hidrato de carbono, porque es uno de los nutrientes más importantes frente al ejercicio, ¿sí? Y después, bueno, obviamente podemos llegar a pensar frente a las proteínas, frente a los suplementos, a la hidratación, sin duda. ¿M? Entonces, poder diferenciar esas tres situaciones y pensar justamente que el hidrato de carbono va a ser sumamente necesario en esa situación previa, ¿sí? Pensando que nuestro organismo tiene un depósito de hidratos de carbono y frente a la competencia o frente al entrenamiento, es necesario que el deportista llegue de alguna manera con los depósitos justamente de glucógeno eh, completos, ¿sí? Luego en esa situación durante el ejercicio justamente va a depender de esa duración de la actividad física que esté haciendo principalmente. En una actividad probablemente más corta, los hidratos de carbono no tengan un papel tan importante, pero en una actividad que supere, y después en las próximas placas vamos a ver cuestiones más específicas a estos momentos, justamente en situaciones que supere un determinado tiempo, vamos a necesitar pensar, ¿sí? ¿Qué cuestiones deberíamos tener en cuenta para esta cuestión durante el ejercicio? Y por último, esa situación posterior al ejercicio, em, pensar, ¿sí? También cómo es esa situación para el deportista. Si tiene un entrenamiento muy próximo, si tiene más de 24 horas para recuperarse posterior al ejercicio y tener varias comidas, ¿sí? Posterior a esa actividad hasta que vuelva a moverse, ¿sí? Y por último, la cuestión de la hidratación, ¿sí? Los hidratos de carbono y el sodio ayudan muchísimo a esa promoción de que el organismo incorpore agua en en nuestras células, ¿sí? Entonces son un montón de cositas que de alguna manera nuestro organismo es vital para que pensemos en los hidratos de carbono. Ahora bien, primero que nada, con respecto al hidrato de carbono, tenemos que pensar en recomendaciones de cuánto el deportista debería consumir durante el día, ¿sí? Primero que nada, hay varias formas de distribuir esa cantidad de hidrato de carbono, ¿sí? Hay varias recomendaciones que se utilizan, ¿sí? En general, cuando hablamos a veces de nutrición normal, por ejemplo, en la teoría, la evaluación o la distribución, mejor dicho, hablamos en porcentajes, ¿sí? El famoso 20-30-50, ¿sí? Un 50% para los hidratos de carbono, un 30% para las grasas, un 20% para las proteínas, en pacientes o en individuos que de alguna manera realizan actividad física, ¿sí? Para la salud o que recién están comenzando con patrones de actividad física, ¿sí? Estas cuestiones son válidas, ¿sí? Ahora bien, cuando de repente empezamos a trabajar con deportistas o con personas que
tienen justamente una demanda energética mucho más alta vinculada al deporte, estos porcentajes, ¿sí? No nos son suficientes y la mejor manera, ¿sí? Que hoy ha visto la ciencia de alguna manera para poder mejorar el rendimiento deportivo y mantener las reservas de glucógeno es cuantificar, ¿sí? Por kilogramos de hidratos de carbono por peso al día, ¿sí? Y dentro de esto hay diferentes recomendaciones también según, de alguna manera, cuánta actividad sí haga esta persona o este paciente, porque obviamente no es lo mismo ser una persona ligeramente activa que de alguna manera entrene 3 o 4 veces por semana 1 hora, a que algún paciente que esté entrenando, por ejemplo, para un Ironman, ¿sí? O una maratón, y que dentro también de esas disciplinas podemos pensar en distintos niveles de entrenamiento, ¿sí? Entonces, poder cuantificar justamente la real necesidad de hidratos de carbono es un desafío bastante grande, ¿sí? Porque también, a ver, de alguna manera tenemos que cubrir la energía que esa persona necesita, ¿sí? Pero muchas veces, dentro de nuestros pacientes en el consultorio, tenemos algunos otros objetivos que también cumplir, como por ejemplo, mejorar de repente la composición corporal, ¿sí? Entonces, esto muchas veces, ¿sí? Como poder pensar realmente cuál es el número que corresponde a cada uno de nuestros pacientes, nos lo va a dar muchas veces la práctica, ¿sí? No todos los pacientes tienen inclusive el mismo metabolismo, ¿sí? Entonces, hay quienes demandan un poco más de hidratos de carbono que otros, ¿sí? Porque su metabolización es más rápida o más lenta y los propios pacientes dicen, me siento que me quedo vacío, por ejemplo. Entonces, muchas veces tenemos que ir como haciendo pequeños ajustes. Fíjense que si yo pienso, por ejemplo, en una actividad moderada o en una actividad intensa, hay un rango también de utilización, 5 a 7 gramos de hidrato de carbono al día. También poder cuantificar previamente cuánto es aproximado eh, la cantidad de hidratos de carbono que esa persona está ya incorporando en general en su día a día, ¿sí? Y si está cercano a estos valores, está pasado o está muy por abajo, y un poco cuál es ese objetivo que tiene, ¿sí? Otra forma que habla la bibliografía justamente de poder incorporar eh, o poder distribuir, mejor dicho, los hidratos de carbono durante el día, es pensando más allá de la cantidad de ejercicio que realiza este deportista, es el tipo de actividad que realiza, ¿sí? Si se dedica más a un deporte de conjunto o a una actividad más intermitente, si realiza algún trabajo de fuerza, si trabaja sobre los deportes de resistencia o inclusive sobre los deportes de ultra resistencia. Fíjense que los deportes de resistencia son los que más cantidad justamente o más demanda de hidratos de carbono van a tener en el día, ¿sí? Y los deportes, por ejemplo, de fuerza, bueno, tienen demandas inclusive un poco menores, ¿sí? Pero bueno, todo esto va a depender de un montón de factores, como decíamos hace un ratito, ¿sí? Buenísimo. La siguiente cuestión a tener en cuenta con respecto al tema de los hidratos de carbono es la famosa pregunta de, bueno, ¿qué me conviene, por ejemplo, incorporar en mi alimentación antes del entrenamiento o antes de las competencias? ¿Sí? El Comité Olímpico Internacional tiene un consenso justamente que lo pueden encontrar libre en la web, que justamente nos habla de que esta comida previa al entrenamiento tiene determinadas características, pero que van a depender principalmente de cuánto tiempo yo tenga perdón, a esa competencia o ese entrenamiento, ¿sí? Y fíjense que estas recomendaciones también van según kilogramos de peso. En ese momento, ¿sí? Fíjense que la regla es súper fácil porque nos habla de que si yo tengo 1 hora simplemente frente a ese entrenamiento o esa competencia, la recomendación es incorporar 1 gramo de hidratos de carbono por kilo de peso. En este caso, si nuestro paciente pesa alrededor de 70 kilos, fíjense que sería una comida de alrededor 70 gramos de hidratos de carbono.
Y así, progresivamente, si yo voy teniendo 2 horas, voy a tener 2 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, 3 horas 3, 4 horas 4 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Y esto de alguna manera nos permite establecer, ¿sí?, la cantidad de hidratos de carbono y después poder vincularla a diferentes ideas de comida según el momento del día que sea, ¿sí? Porque también tengo que poder ver si es un desayuno, si es un almuerzo, el tiempo que tengo, si esa comida me sirve a hacer una sola comida, poder dividirlas en dos, una comida moderada y alguna colación para poder incorporarla en un rato, ¿sí? Otra cuestión importante que debe tener un poco esta comida previa principalmente a lo que sería el entrenamiento y la competencia es que debe ser baja en fibra, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de malestar gastrointestinal. Debe ser baja en grasas, ¿sí? Como para favorecer un poco la velocidad de absorción y digestión de todos estos nutrientes. Y con respecto al tema de las proteínas, siempre hay un poco de debate si las incorporamos, no las incorporamos, qué tipo de proteínas, cuánta proteína, ¿sí? También es un depende, no todos los pacientes van a responder de forma igual y tener la misma tolerancia digestiva, ¿sí? Podríamos, dependiendo del tiempo, sobre todo si tenemos 3 o 4 horas previo a esa competencia o a ese entrenamiento, poder incorporar alguna porción proteica, ¿sí? Y sobre todo pensando en proteínas de más fácil digestión, evitando principalmente las carnes rojas que tardan muchísimo más en digerirse y favoreciendo, por ejemplo, algo de queso, de yogur, algún pescado o algún pollo, inclusive si tengo un poquitito más de tiempo y que me van a caer muchísimo mejor, ¿sí? Otra cuestión, un tercer nivel creo que ya es por el cual vamos, ¿sí? Es pensar justamente cómo deberían ser esos hidratos de carbono durante el ejercicio. Como habíamos mencionado hace unas diapositivas atrás, van a depender justamente las necesidades o no de incorporar un hidrato de carbono, dependiendo la duración, mejor dicho, del ejercicio, ¿sí? En general, la incorporación de hidratos de carbono durante el ejercicio está bastante más relacionada a todo lo que son deportes de resistencia y ultra resistencia, sin duda, porque son justamente deportes en los cuales la actividad se sostiene mucho más en el tiempo, pero cada vez más, sobre todo en deportes intermitentes, como hemos visto hasta hace poquito en el Mundial de Fútbol, se empiezan a ver justamente que los deportistas empiezan a incorporar poquitas porciones de hidratos de carbono durante la actividad y ni hablar si justamente si esos partidos van a tener un tiempo de alargue, ¿sí? O un tiempo de penales en cual el hidrato de carbono para toda la cuestión cognitiva también es muy importante, ¿sí? Fíjense que inclusive en el mundial que estuvimos viendo hasta hace un par de semanas atrás, teníamos las pausas de hidratación, que más allá de valorarlas para favorecer la hidratación de los atletas, ¿sí? Eran espacios también específicos para que el deportista pueda incorporar algo de energía de ser necesario, ¿sí? Volviendo un poco con respecto a los hidratos de carbono durante el ejercicio, ¿sí? Fíjense que las recomendaciones hablan que hasta los 60 minutos de actividad o inclusive 1 hora y cuarto aproximadamente, no haría falta incorporar hidratos de carbono durante el ejercicio si de alguna manera las comidas previas a esa actividad estuvieron bien estructuradas. Hay evidencia que, por ejemplo, incorporando unas pequeñas cantidades o inclusive haciendo simplemente enjuagues bucales con algún tipo de bebida deportiva, podría ayudar a sostener o mejorar levemente ese rendimiento deportivo, ¿sí? Ahora bien, cuando la actividad se empieza a prolongar un poquito más y podemos llegar aproximadamente a 2 horas de actividad física, las recomendaciones hablan de incorporar 30 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿sí?, de ejercicio, es decir, que si yo tengo 2 horas de ejercicio, debería incorporar 30 gramos de hidrato de carbono en la primera hora y luego 30 gramos de hidratos de carbono en esa segunda hora. En unas diapositivas siguientes vamos a ver distintas opciones, inclusive que existen
hoy en día para incorporar las distintas formas de hidratos de carbono para el ejercicio, ¿sí? Ahora, cuando la actividad física se empieza a prolongar en el tiempo, 2 horas y media o 3 horas inclusive, fíjense cómo las recomendaciones de energía van a ir aumentando, ¿sí? En aproximadamente hasta 3 horas de actividad, las recomendaciones son de incorporar 60 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿sí? De actividad, e inclusive en actividades más prolongadas, fíjense que las recomendaciones siguen aumentando y hoy en día se habla de 90 gramos de hidratos de carbono por hora e inclusive estos valores han llegado a recomendar hasta 120 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿sí? Estos valores, para los que son nutris, saben que son valores altísimos, ¿sí? Muy, muy altos para poder llegar y sin duda que si uno piensa estos valores por hora de actividad, requiere sin duda una adaptación, ¿sí? Y un entrenamiento para poder incorporarlos y poder sostener, ¿sí? Esa cantidad de hidratos de carbono. ¿M? Hoy en día hay muchísimos productos nuevos que van saliendo en el mercado para facilitar de alguna manera poder cubrir las necesidades de esta cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Y también disminuir al máximo o en lo más posible ese malestar gastrointestinal. Algunos ejemplos simplemente, porque la verdad que cada vez, como les decía, el mercado empieza a tener muchísimas más opciones para incorporar hidratos de carbono, ¿sí? Son los famosos geles, las gomitas, lo que es bebida deportiva, algo de fruta, bombones tipo de membrillo, bombones de higo, por ejemplo, pasas de uva, dátiles, ¿sí? Barritas de cereal de las más azucaradas que encontremos en el mercado, posibilidad de incorporar algo de, como por ejemplo un turrón, ¿sí? Que tiene alrededor de 20 gramos de hidrato de carbono. ¿M? Opciones hay un montón. Frente a esto, también es importante poder pensar qué tipo de actividad está haciendo mi paciente que tengo enfrente y qué posibilidades tiene o no de incorporar este alimento también, ¿sí? Porque muchas veces puede llegar a venir un paciente que no quiere consumir geles porque no busca un producto tan procesado y de repente es más naturista o es vegano y quiere incorporar más fibra, etcétera. Pero yo siempre digo, imagínate con un puñado de pasas de uva adentro de una bolsita, estar corriendo a la máxima velocidad de cada uno, ¿sí? Y en esa situación de incomodidad cardiovascular, tratar de abrir una bolsa, agarrar las pasas de uva, masticarlas, tragarlas y evitar ahogarse, ¿sí? Por eso es que surgen muchas veces todo lo que son los productos como geles deportivos. Yo acá justamente tengo un par para los que alguna vez no los dieron. Los geles deportivos son unos sachets, ¿sí? Fíjense el tamaño aproximadamente más chiquito que el tamaño de mi mano. Hay distintos tamaños, inclusive algunos más angostos y más largos, otros eh, un poquitito más grandes. Dentro del mundo de los geles deportivos también tenemos un millón de opciones con sodio, sin sodio, con cafeína, sin cafeína, con electrolitos, con aminoácidos, más líquidos, más espesos con sabores de todos los gustos y colores que se les ocurran, ¿sí? Que quizá nos da para hablar en otra charla específica un poco de todo ese mundo, pero lo que tienen justamente es que al menos suelen ser algo muy práctico, en el cual es un envase cerrado que se puede llevar muy práctico en un bolsillo, en la mano, en el puño, etcétera. Ahora vamos a ver igual unas imágenes. Y mientras nuestro deportista lo necesite, lo abre simplemente y lo toma. Tiene una textura similar a lo que sería, por ejemplo, una mielcita. Y es muy fácil de incorporar alrededor de 25-30 gramos de hidratos de carbono, muy sencillo y muy fácil, ¿sí? Ahora, siempre es importante que nuestro deportista pruebe, obviamente, cualquiera de estos tipos de opciones que se adapte, ¿sí? Que encuentre su mejor opción para la modalidad deportiva que haga eh, y que vaya entrenando justamente esa cantidad ideal de hidratos de carbono que deberíamos recomendarle para la disciplina que está haciendo, ¿sí? Esto siempre
lleva un tiempo, por eso siempre la recomendación en nuestros pacientes tiene que ser, bueno, no llegues una semana antes al consultorio, una semana antes de tu competencia, sino que nos den un poco más de tiempo y margen justamente como para poder trabajar y hacer eh, alguna recomendación o algún cambio o ir haciendo un proceso justamente de adaptación para que puedan justamente sostener esa cantidad de energía. Una cuestión importante también a tener en cuenta es que todas estas opciones, por ejemplo, que ustedes están viendo ahora en pantalla, son opciones dulces, ¿sí? Y esta situación es sumamente importante porque, por ejemplo, en carreras de ultradistancia que de repente duran 8, 9, 10 horas o más, ¿sí? 20 horas, 25 horas o el número que sea, llega un momento en el cual el deportista se va a asquear, ¿sí? Va a tener justamente una saturación del paladar y le va a costar seguir incorporando de repente cada 20 o 30 minutos un gel o la opción que nosotros decidamos que debería incorporar, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos llegar a tener o pensar la posibilidad de que incorporen algunas otras opciones más saladas, ¿sí? Como papines, algún sanguchito, algún pedazo de pan, algunas galletitas tipo crackers más saladitas, ¿sí? Los famosos pretzels podrían llegar a ser una opción. Esta opción justo acá en la imagen es sin gluten, pero no hace falta que sea sin gluten, ¿sí? Hay preparaciones que también se utilizan, sobre todo en ciclismo o en ultramaratón, que pueden llegar a ser como unos bastoncitos de polenta. A mí personalmente no me gustan tanto porque la polenta fría muchas veces suele ser como bastante arenosa, pero los ciclistas utilizan las famosas rice cakes, ¿sí? Que se utilizan con el arroz doble Carolina o con el famoso arroz de sushi que tiene un poquito más de almidón y logra como apelmazarse un poco más. Y podemos encontrar opciones tanto dulces como saladas para estas preparaciones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta de alguna manera es que si el deportista entrena con estas opciones o va a competir, por ejemplo, llevando algún tipo de estas opciones, tenga la posibilidad de gestionarlas también previo a la competencia, ¿sí? Porque si esa persona va a ir a entrenar o a competir a un lugar donde no tenga la posibilidad de tener acceso a una cocina, es importante poder pensarlo y gestionarlo, cómo va a ser esa logística previo a esa situación, ¿sí? Y que de alguna manera no lo agarre un poco de sorpresa en último momento. Hoy en día, dentro de la tecnología de los alimentos, básicamente, han empezado a surgir, que no lo tengo en imagen, pero se los cuento, otros productos, ¿sí? Que vienen en polvo para reconstituir, por ejemplo, en una caramañola o en las mochilas em, de correr, en el cual nos permiten justamente, por ejemplo, en aproximadamente 300 centímetros cúbicos, incorporar una cantidad de polvo para cubrir aproximadamente entre 80 y 120 gramos de hidratos de carbono, dependiendo la marca del producto que consigamos, ¿sí? Esto se podría llegar a utilizar simplemente también como prueba con maltodextrina, por ejemplo, que suele ser una opción que se utiliza mucho con los ciclistas inclusive, ¿sí? Entonces, también ir probando, ir entendiendo un poco qué hace cada una de las disciplinas deportivas, ¿sí? Porque hay tendencias que se utilizan más a veces en un deporte que en otro. Pensando un poco con respecto a, seguimos, ¿sí? Justamente en esta distribución o elección, mejor dicho, de hidratos de carbono durante el ejercicio. Podríamos pensar de alguna manera cómo es justamente la proporción óptima de hidratos de carbono. Y hoy en día la ciencia justamente nos da un parámetro de dos formas de poner estos hidratos de carbono de forma distinta. Quizá han escuchado justamente o ese ratio, mejor dicho, de 2 a 1, el cual son 2 puntos o 2 porciones justamente de glucosa por una proporción de fructosa. Muchas veces estas proporciones se encuentran
dentro de lo que son los geles deportivos, como mencionábamos hace un rato, o las bebidas deportivas, como no quiero dar ninguna marca en particular, pero Gatorade, Powerade, Nutremax, que viene para reconstituir, por ejemplo, en agua, etcétera, ¿sí? Otra proporción o otra forma justamente de distribuir un poco estos nutrientes que se empezó a utilizar en el último tiempo es una porción de esa glucosa o esa maltodextrina, por ejemplo, con 0,8 de fructosa. Fíjense que esta distribución tiene una cantidad justamente de fructosa, principalmente mucho más alta. Ahora, ¿por qué deberíamos de alguna manera elegir una opción o la otra opción? Y de alguna forma también la pregunta podría llegar a ser, ¿cuándo me conviene elegir una o la otra? O si de alguna manera una es mejor que la otra, ¿sí? Em, Hoy en día creo que no hay respuesta todavía estructurada un poco para todas estas cuestiones. Se está evaluando muchísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede un poco con estos distintos ratios? La realidad es que todas las investigaciones, o la gran mayoría de las investigaciones que hay hoy en día, están dadas justamente con este ratio de fructosa, glucosa, fructosa 2 en uno, ¿sí? Y cada vez de a poquito empiezan a aparecer nuevos productos que empiezan a aparecer en el mercado con más porcentaje de fructosa, ¿sí? Esto está justamente apareciendo porque también la tendencia de hacer más actividades de ultra resistencia han demostrado mejores beneficios en esta situación, ¿sí? La realidad es que justo como les decía hace un rato, esa evidencia de la glucosa a dos puntos con respecto a la fructosa en un punto tiene muchísima más evidencia. Por otro lado, la gran mayoría justamente de los deportistas, por lo general, no necesita llegar a 120 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿sí? Porque la gran mayoría de los deportistas no hacen actividades de repente de más de 4 o 5 horas de duración, ¿sí? Em, y sin duda que es mucho más fácil formular de alguna manera la primera opción que la de la segunda opción, ¿sí? La de 1 a 0,8. Entonces, también es importante poder entrenar el intestino, ¿sí? Para poder llegar a estas cantidades y poder evaluar de alguna manera eh, cuál es la mejor distribución y la mejor tolerancia que tiene cada uno de nuestros deportistas. Y pensando un poco en este entrenamiento gastrointestinal, eh, esta tabla, justamente como dice la bibliografía, está sacada del libro de Luciano Espena y nos habla de un programa de aproximadamente 5 o 6 semanas, por lo menos, para tratar justamente de ir entrenando nuestro sistema gastrointestinal y poder llegar de alguna manera entre 90 a 120 gramos de hidratos de carbono por hora, para poder sostener y mejorar el rendimiento deportivo en actividades de larga duración, ¿sí? Entonces, ir cada 2 o 3 semanas adaptando un poco esas cantidades de hidratos de carbono en los entrenamientos que merezcan también esa incorporación de hidratos de carbono. Un poco simplemente algunas imágenes para mostrarles, sobre todo deportes de resistencia, qué posibilidades tienen los deportistas, ¿sí? De ir incorporando de alguna manera los hidratos de carbono a lo largo justamente de las competencias. Fíjense que en esta primera imagen vemos a uno de los mejores corredores del mundo incorporando en una caramañola, ¿sí? En general, los atletas elite, en los cuales sabemos que alguno va a ganar la carrera, tienen mesas a lo largo del recorrido en los cuales pueden dejar su hidratación, ¿sí? Y por lo general, estos deportistas tienen esas caramañolas, esas botellas, ya con preparados con hidratos de carbono bastante concentrados, ¿sí? Generalmente, como les contaba hace un ratito, en 300 mililitros aproximadamente. Suele haber 120 gramos de hidratos de carbono. Estos deportistas, por lo general, suelen tener
medido qué cantidad de líquido entra en su buche de agua, en su buche, ¿sí? Entonces tienen estandarizado que en ese momento tienen que tomar 3 buches de agua porque incorporan una determinada cantidad de líquidos, pero también van a tener estandarizado qué cantidad de hidratos de carbono están incorporando en esa situación, ¿sí? Fíjense que en la segunda imagen vemos a unas corredoras las cuales llevan una mochila o el famoso chaleco, ¿sí? El cual nos permite justamente en la parte anterior tener unas mamaderitas, ¿sí? O unos soft en los cuales nos permite incorporar un poco de líquido, bebida deportiva o alguna preparación justamente que utilicemos. Este tipo de accesorio, de alguna manera, se utiliza muchísimo más en lo que son carreras de aventura. Después, también en lo que son carreras de aventura o en lo que son, por ejemplo, los triatlones, podemos, o carreras de calle, inclusive tenemos puestos de abastecimiento según determinada cantidad de kilómetros en los cuales vamos a encontrar una mesa sin duda que con líquidos. También podemos encontrar algo de bebidas deportivas y según el tipo de actividad o distancia que se esté, digamos, corriendo, probablemente también encontremos una mesa con algún tipo de alimentos sólidos, obviamente pensando en lo que son los hidratos de carbono. Podemos pensar en algo de dulce de membrillo, dulce de batata, algo de fruta, alguna naranja, alguna banana. Em, Son en general las cuestiones como más típicas que pueden llegar a utilizarse. Y después, obviamente, dependiendo un poco del presupuesto, por ejemplo, que tenga la carrera, vamos a tener la posibilidad de tener a veces alguna otra cuestión o dependiendo también, por ejemplo, del sponsor que utilice esa actividad, capaz tenemos productos específicos de los sponsors, algún gel, algún waflecito que se llama, por ejemplo, que suelen tener, por ejemplo, un poco de miel o algo así, también suelen como encontrarse. ¿M? Fíjense en la cuarta imagen superior. Encontramos a una mujer que tiene un traje de neopren, por ejemplo, y en lo que es la cintura, o muchas veces si este traje de neopren a veces suele ser de mangas largas, podemos guardar algún gel para incluirlo, por ejemplo, en unas aguas abiertas o en una competencia de triatlón en la cual, dependiendo un poco la distancia de la natación, sea necesario incorporar un gel a la mitad de la actividad o en la transición, por ejemplo, entre la natación y la bicicleta. Luego, en lo que son las bicicletas, en lo que es el Tour de France, que también se estuvo viendo en estos últimos días, ¿sí? Los deportistas suelen tener etapas muy, muy largas, entonces es necesario que más allá de la hidratación puedan incorporar algo más de hidratos de carbono, inclusive la tecnología un poco de las bicicletas de hoy en día permite tener ciertos como bolsillitos o cuestiones específicas para incorporar justamente geles o llevar un poco de lo que el deportista crea necesario, ¿sí? Y en la última imagen de abajo, fíjense cómo a través de una soga y con un envase, ¿sí? Un deportista que está en medio del mar, en aguas abiertas, puede, por un lado, hidratarse, pero quizá también incorporar algo de bebida deportiva o alguna preparación específica que busque incorporar justamente ese aporte de hidratos de carbono. Bien, en la situación posterior justamente a esta actividad física, también tendríamos que pensar en las necesidades o no de incorporar algo de hidrato de carbono, y esto principalmente va a depender de alguna manera de cuánto tiempo, ¿sí? Tenga nuestro deportista hasta la próxima sesión de entrenamiento, ¿sí? Si de alguna manera nuestro deportista tiene 24 horas o inclusive más, porque capaz entrena 3 veces por semana, fíjense que van a pasar un montón de comidas y de situaciones hasta que ese deportista vuelva a tener ese próximo estímulo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la recuperación en ese caso de nuestro deportista va a ser un poco más fácil, ¿sí? Ahora bien, cuando de alguna forma nuestro deportista tiene menos de 8 horas, ¿sí? De recuperación entre una sesión y la otra, ¿sí? Hay deportistas que de repente entrenan a las
9 de la mañana, de 9 a 11, y a las 3 de la tarde están de vuelta. Sucede mucho en la natación, por ejemplo, en la natación de alto rendimiento tienen 2 turnos más un turno de gimnasio, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes en los cuales la sesión de entrenamiento tiene muy poco tiempo, ¿sí? En ese caso, siempre vamos a decir, bueno, lo más rápido posible. Hace unos años atrás, siempre estaba como el dicho de come lo más rápido que puedas porque si no tus músculos se cierran y no se recuperan y no obtienen justamente la energía necesaria para recuperarse y ta. Ok, bueno, en esta situación que tengo poco tiempo, sin duda que me interesa que sea lo más rápido posible, ¿sí? Porque tengo poco tiempo, necesito que ese deportista sin duda llegue lo mejor posible a esa próxima sesión de entrenamiento, ¿sí? Ahora, tengo 48 horas hasta la próxima sesión de funcional. Ok, tengo un montón de cosas que van a pasar en esa situación, ¿sí? Sin duda la comida va a ser algo importante, pero quizá no sea la prioridad, ¿sí? Y en esto debo tener en cuenta justamente el momento de la ingesta, como veníamos mencionando recién, la cantidad de hidrato de carbono, qué tipo de hidrato de carbono voy a recomendarle y si debo o no poder pensar, por ejemplo, en una recomendación con proteínas, ¿sí? Y fíjense que este gráfico, justamente hablando en relación al tema de la proteína, nos marca que combinar justamente un hidrato de carbono con proteínas en esta situación posterior al ejercicio, a diferencia de incorporar solo una porción de hidratos de carbono posterior al ejercicio, tendría de alguna manera una mejor recuperación justamente en esa situación posterior, ¿sí? Tanto de la recuperación a nivel muscular como de la recuperación justamente y absorción de la cuestión de los hidratos de carbono para reconvertirlos después en glucógeno. Bien, entonces pensando en esta situación, permiso, voy a tomar un poquito de agua, dependiendo justamente la cantidad de tiempo que tenemos frente a la próxima sesión de entrenamiento o hasta la próxima competencia, ¿sí? Porque hay algunas disciplinas que inclusive tenemos muy poquito tiempo entre una competencia y la otra. Natación, por ejemplo, que son muchas veces sesiones de competencias, cada 1 hora, 1 hora y media, nuestro deportista se tiene que tirar de nuevo a la pileta y volver a hacer una determinada prueba que quizá la prueba es muy cortita porque nada 50 pecho y 100 espalda, pero bueno, necesita de alguna manera reponer, ¿sí? Un poco de esa energía para de alguna forma tener justamente esos depósitos completos, ¿sí? Si yo tengo 1 hora o menos, ¿sí? Frente a la próxima competencia, bueno, puedo pensar en una bebida de rehidratación, en algún tipo de caramelos, por ejemplo, o algún helado de agua, inclusive si hace mucho calor. Obviamente también sería interesante poder probarlo y evaluar la tolerancia que tiene nuestro deportista. Inclusive podríamos pensar en la incorporación de algún gel deportivo, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo entre 1 hora y 2 horas, fíjense que ya puedo empezar a comer algo un poco más, ¿sí? Importante, o que tengo inclusive hasta un poquitito más de fibra o que no sea un azúcar tan simple. Podría pensar en algún licuado, en algo de fruta fresca, en algo de jugo, algún tipo de jugo comercial, por ejemplo, ¿sí? Y ahora si yo tengo inclusive un poquitito más de tiempo todavía, fíjense cómo ya puedo incorporar algo un poco más sólido o inclusive combinarlo de alguna manera con pequeñas dosis justamente de proteína, incorporar algún yogur con cereal, algún licuado, alguna barra de cereal, algún sanguchito, por ejemplo, de pan con queso y dulce, ¿sí? Son distintas opciones que de alguna manera nos van a permitir estructurar esta situación post ejercicio pensando que tengo otra actividad muy cerquita, ¿sí? Como un breve resumen en estas cuestiones como antes, durante y después que veníamos hablando sobre el principio de la charla, fíjense que en esta situación, antes del entrenamiento de la competencia, vamos a priorizar el mayor aporte de hidratos de carbono, como mencionábamos al principio, que ese hidrato de carbono sea
bajo en fibra, bajo en grasas y bajo en proteínas, ¿sí? En esta situación posterior perdón, durante el ejercicio, insistir nuevamente en el hidrato de carbono para mantener de alguna manera esas reservas, ¿sí? Y en esta cuestión posterior, dependiendo obviamente si no tengo una actividad muy cercana, poder favorecer la incorporación también de algo de hidratos de carbono con proteínas, ¿sí? Algo de huevo, algo de leche, algo de queso, algo de carnes, y sin duda en esta situación posterior, y si no tengo una actividad muy cercana de actividad física, favorecer también la incorporación en este momento, por un lado, de hidratos de carbono con mayor cantidad de fibra, no tan procesados, ¿sí? La incorporación de frutas y verduras, que muchas veces suele ser el momento para que los deportistas puedan incorporar todas estas cuestiones que antes del ejercicio en general son bastante más limitadas, ¿sí? Otro concepto sumamente importante a trabajar, sobre todo cuando pensamos en la competencia deportiva, ¿sí? Es el concepto de supercompensación o también conocido como sobrecarga de hidratos de carbono. Eh, Esto nos permite justamente manipular de alguna manera la alimentación de nuestros deportistas previo a una competencia bastante importante. En general, esta manipulación de la alimentación se recomienda sobre todo si en actividades mayores a 90 minutos. Y lo que buscamos justamente con esto es que nuestros deportistas lleguen, ¿sí?, con las reservas de hidratos de carbono o las reservas de glucógeno completas en sus músculos, ¿sí? ¿Qué sucede un poco en este proceso justamente de sobrecarga de hidratos de carbono? Es que desde la alimentación vamos a buscar que en la última semana o en los últimos 2 o 3 días principalmente, desde la competencia, ¿sí?, podamos ir incorporando o ir agregando progresivamente, ¿sí?, mayor proporción de hidratos de carbono en nuestra dieta, ¿sí? Y otra cosa súper interesante que también sucede es que la actividad física, la carga de actividad física o de ejercicio que esa persona suele hacer, va a ir disminuyendo progresivamente hacia el día de la competencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esos músculos van a llegar bastante descansados, pero por otro lado van a llegar cargados, ¿sí?, de energía para poder rendir lo máximo posible. Esto es simplemente un ejemplo, ¿sí?, de cómo deberíamos, de alguna forma, progresivamente manipular un poco la alimentación de nuestros deportistas. Lo principal es poder saber justamente qué cantidad de hidratos de carbono esa persona está consumiendo habitualmente, ¿sí? Y progresivamente, fíjense que si la competencia es el domingo, de alguna manera el día jueves, el día viernes y el día sábado vamos a ir incorporando 1 gramo más aproximadamente de hidratos de carbono por día, ¿sí? En general, dependiendo un poco el tipo de prueba o el tipo de paciente que yo tengo, podemos incorporar entre 0,5 a 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso al día progresivamente. Y sin duda que este tipo justamente de manipulación alimentaria también debería seguir un poco la regla de cuidar la fibra, cuidar las grasas y mantener proteínas, sí, de fácil digestión. Y por último, si no me equivoco, un poco es hablar unas palabritas con respecto a lo que es la periodización, ¿sí? La periodización, sobre todo pensando en lo que son los hidratos de carbono, también es manipular o adaptar nuestra alimentación dependiendo justamente del periodo, como bien dice su nombre, o la situación de entrenamiento y los objetivos que tienen nuestros deportistas, ¿sí? En general, si pensamos en una planificación alimentaria y en una planificación de entrenamiento, no tiene por qué todos los días ser de la misma manera, ¿sí? Hay algunos días que de alguna manera nuestros deportistas tienen descanso o tienen un trote muy suave o un entrenamiento de muy baja intensidad y hay días que su carga de entrenamiento suele ser mucho más alta y esto de alguna manera
este sistema de entrenamiento nos va a permitir justamente también la adaptación de esos deportistas y que vayan cumpliendo, ¿sí?, estas distintas etapas y mejorando a lo largo del periodo de entrenamiento sus capacidades físicas, ¿sí? Fíjense que dentro de lo que es la periodización vinculada a los hidratos de carbono, como hablábamos recién, tenemos por un lado, ¿sí?, esta distribución de hidratos de carbono semanal o también llamada carb cycling, ¿sí? Podríamos llegar a pensar también en una situación de que nuestros deportistas tengan, ¿sí?, un entrenamiento en ayunas, ¿sí?, o un entrenamiento bajo en hidratos de carbono, podría llegar a ser una opción, ahora lo vamos a ver cuándo y por qué. Y después, como hablábamos recién, de esa sobrecarga de hidratos de carbono, que justamente tengan una carga de hidratos de carbono en en la competición o en entrenamientos de alta intensidad, ¿sí? En esta situación, justamente que hablábamos de la distribución o de cómo pensar esa distribución de hidratos de carbono en la semana, justamente va a estar de alguna manera definida según el tipo de entrenamiento que esta persona necesite y tenga, ¿sí? Dentro de los entrenamientos podemos tener actividades mucho más suaves, de intensidad baja, en los cuales podemos pensar en una proporción de una cantidad de hidratos de carbono del 40 al 50% en ese día, ¿sí? Y fíjense que cuando el deportista tiene trabajos de entrenamiento donde las zonas, ¿sí?, son mucho más altas, como los trabajos intervalados o como trabajos extensivos de mucho más tiempo, podemos llegar a pensar que esa cantidad de hidratos de carbono debería, digamos, constituir un porcentaje un poquitito más alto, ¿sí? E inclusive ahí es donde también en trabajos de alta intensidad o trabajos de una extensión mucho más alta, perdón, ahí no se, ahí se ve, van a empezar a aparecer justamente los suplementos donde van muchas veces a cubrir esta proporción extra que tiene nuestro deportista, ¿sí? Fíjense que en pantalla les muestro, por ejemplo, una semana típica de entrenamiento para un triatleta, ¿sí? En este caso, inclusive, tiene el día domingo de descanso, que suele ser muy raro, ¿sí? En general, para a los triatletas que preparan distancias largas, no suele haber un descanso totalmente pasivo, ¿sí? Muchas veces suelen tener, por ejemplo, los lunes, un solo turno de natación que suele ser un descanso bastante más activo. Inclusive muchas veces, por ejemplo, los sábados suelen tener lo que se llama, bueno, el entrenamiento propio de la bici y después la T1 que es, o la T2 que salen a correr posterior a ese entrenamiento de bici, ¿sí? Entonces, dependiendo un poco cómo sea justamente el plan de entrenamiento, también debería ser nuestro plan de nutrición y recomendaciones de hidratos de carbono y de todo el resto, ¿sí? Por eso creo que es fundamental poder trabajar en equipo o que los deportistas de alguna manera o les compartan parte de su planificación o que ustedes puedan hablar con los profes a cargo justamente de la planificación del deporte que sea para poder justamente tener un diálogo, saber realmente cómo es la carga de entrenamiento, si tienen la posibilidad de ir a verlos entrenar o de compartir un poco ese deporte, aprender o hacer inclusive distintos deportes y ver de qué se trata, cómo trabajan, cómo es la intensidad, son un montón de situaciones, es sumamente valioso para poder después volcarlo en recomendaciones, en planes, en lo que fuera. Dentro de esta periodización hablábamos justamente también que hay recomendaciones que hablan, ¿sí?, de poder entrenar distintas situaciones en ayunas o bajo en hidratos de carbono, principalmente sería justamente el título. Estas estrategias que son principalmente utilizadas en deportes de resistencia, ¿sí?, de alguna manera están hechas o estructuradas para que nuestro cuerpo empiece a utilizar un poco más nuestras reservas de grasa como fuente de energía, ¿sí? Y de alguna manera empezar a gestionar algunas cuestiones en nuestro organismo para adaptar o mejorar justamente la adaptación mitocondrial, la adaptación o esta flexibilidad metabólica que muchas veces también se dice, ¿sí? Empiezan
en nuestro organismo aparecer distintas situaciones o activaciones de distintos marcadores celulares, ¿sí? Que permiten mejorar justamente todas estas cuestiones, mejorar la capacidad oxidativa, aumentar un poco el número de mitocondrias, ¿sí? Aumentar las enzimas frente a para la oxidación de grasas, etcétera. Dentro de estas estrategias, justamente para el entrenamiento con baja cantidad de hidratos de carbono, tenemos distintas opciones, ¿sí? Tenemos la más famosa muchas veces, que es simplemente salir a entrenar en ayunas, ¿sí? Me levanto, me pongo las zapatillas, o sea, la actividad que sea, y salgo a hacer una actividad, ¿sí? Sí, con respecto a esta situación de entrenar bajo en hidrato de carbono o entrenar, digamos, en ayunas, es importante, sumamente importante, que la actividad que vaya a hacer esa persona sea en una situación de muy baja intensidad, la famosa a veces zona 1 o zona 2 de entrenamiento, donde se producen también gran parte de todas estas adaptaciones. Y entonces, esta modificación con respecto a lo que sería la cuestión nutricional y alimentaria tiene que estar justamente vinculada con un entrenamiento que nos permita, ¿sí? También sostenerlo. ¿M? La segunda estrategia que se requiere justamente con este Train Low habla de dobles sesiones de entrenamiento, ¿sí? Dos entrenamientos durante el día, en el cual un entrenamiento, por ejemplo, el de la mañana, va a ser con una fuente de hidratos de carbono, ¿sí? Y el entrenamiento de la tarde es, bueno, no recuperar suficiente cantidad de hidrato de carbono y salir a hacer ese entrenamiento o ese segundo entrenamiento con baja disponibilidad de hidratos de carbono. Fíjense que ese primer entrenamiento probablemente consuma gran parte de esas reservas y si yo no repongo la suficiente cantidad, probablemente mis músculos tengan poca disponibilidad, ¿sí? La tercera estrategia sería el sleep low, ¿sí? En la cual es entrenar por la tarde, no incorporar hidratos de carbono en la cena y salir a entrenar al otro día en una sesión en ayunas, fíjense que ya es bastante más restrictivo, con una baja cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Y por último, sería restringir justamente los hidratos de carbono durante la actividad, ¿sí? En actividades relativamente prolongadas de 2 horas con baja disponibilidad de hidratos de carbono o nula disponibilidad de hidratos de carbono, pero la actividad debe ser de muy baja intensidad y también la recomendación es, bueno, no hacer siempre estas situaciones, porque también en el intrasesión recuerden que yo de alguna manera necesito, ¿sí? Que mis deportistas adapten su intestino y todo su organismo a progresivamente ir adaptando e incorporar cada vez más cantidades de hidratos de carbono para cuando veamos la próxima estrategia sobre el final de la clase, que ya no nos queda mucho, puedan competir con alta cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Eh, Hay una hipótesis justamente que habla sobre el umbral de glucógeno, que de alguna manera en cantidades muy bajitas justamente de hidratos de carbono, al deportista le cuesta mucho sostener justamente la calidad del entrenamiento, gestionar la adaptación a ese entrenamiento, ¿sí? Eh, este trabajo de investigación justamente habla que alrededor entre 100 y 300 milimoles de glucógeno muscular sería como esa propuesta de mejor adaptación y de mejor posibilidades de señalización adaptativas que tienen nuestros músculos, ¿sí? Y que podría justamente en un nivel intermedio, no llegando a un extremo de entrenar con muy, muy, muy baja disponibilidad energética, podría generar, digamos, mejores adaptaciones inclusive al entrenamiento, ¿sí? ¿Cuándo podríamos llegar a pensar justamente en entrenar con baja disponibilidad de hidratos de carbono?
Bueno, sin duda que en entrenamientos suaves, como mencionábamos, en esas situaciones de zona uno, zona 2 de entrenamiento, donde las pulsaciones son muy bajas, ¿sí? Donde principalmente se encuentran situaciones de esa base aeróbica, ¿sí? Y que justamente decíamos repetitivamente, donde la intensidad es muy bajita. Y de alguna manera también pensar un poco qué contraindicaciones podría llegar a tener un poco esta situación de entrenar bajos en hidratos de carbono, ¿sí? No deberíamos justamente utilizarlos en trabajos de alta intensidad, en trabajos de pasadas, de series, de cambios de ritmo, ¿sí? Donde trabajamos ya por una zona 3, zona 4, zona 5, por arriba justamente de ese umbral anaeróbico que de alguna manera es una situación de nuestro organismo que requiere una fuente de energía mucho más rápida para poder justamente activarse, ¿sí? Ni hablar ritmos de competencia, ¿sí? O sesiones de entrenamiento en los cuales se prioriza un poco esa fuerza y esa potencia principalmente, ¿sí? Y por último, justamente esto que hablábamos, sin duda, sobre la sobrecarga de hidratos de carbono, ¿sí? Poder justamente manipular un poco mi alimentación los días previos a la competencia y durante la competencia para que nuestro organismo tenga los depósitos de glucógeno completos, ¿sí? Llegue con la mayor cantidad justamente de energía y pueda rendir lo mejor posible, ¿sí? Pero para que esto suceda, también tengo que darle la posibilidad de que durante el proceso de entrenamiento pueda de alguna manera tolerar un poco esta cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Em, entonces, poder tener algunas situaciones justamente en las cuales nuestro deportista pueda incorporar sesiones perdón, de baja cantidad de hidrato de carbono, pero que también pueda tener algunas sesiones en las cuales vaya generando esa adaptación. Y sin duda que va a ser sumamente importante que la situación de la competencia se encuentre con alta cantidad de hidratos de carbono disponibles, con un glucógeno alto disponible para que pueda rendir y tener la mayor cantidad de energía. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido, que les guste. Cerramos acá un poco con el tema de las preguntas, ¿sí? Por último, vuelvo un minutito atrás a la diapositiva que habíamos arrancado para volver a mostrarle y mencionarle los cursos que tenemos también de vuelta con la Asociación Médica Argentina y nuestro consultorio, ¿sí? Que se llama Cardio Fitness. Mi recomendación es entren a la página y miren todas las opciones que hay. Como les decía, el curso de medicina del deporte es apto para todos los profesionales de la salud y es un curso bastante nuevo. Está hecho con 5 profesionales que cada uno da distintos módulos. La verdad que es súper completo. Tienen cuestiones relacionadas a la alimentación, a la recuperación, a los suplementos, al entrenamiento también, ¿sí? Simplemente son cursos de, sobre todo, conocimiento y después poder incluirlos en cada uno en su formación profesional. El curso de cardiometabolismo, el de fisiología para entender cómo funciona nuestro organismo frente al deporte, el curso justamente de nutrición para la salud. La verdad que son todas opciones que hemos ido creando y formando súper interesantes, así que están los programas, arrancan ya la semana que viene, así que bueno, un poco agradecerles a todos los que también están conectados del otro lado. Cualquier duda, cualquier consulta, lo que necesiten, tienen mi mail, así que pueden acercarse por ahí si hay algo que haya quedado pendiente y lo que necesiten. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos verlos pronto, esperamos verlos por nuestros cursos también. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta luego.